Había una habitación. Estaba completamente a oscuras e insonorizada. Estaba acolchada, con las ventanas cegadas, en la más completa oscuridad. Y los metían en tubos con las piernas y los brazos inmovilizados. Alguien les llevaba la comida y los tenían allí durante no sé cuánto tiempo. Yo oía sus gemidos. Recuerdo que algunos intentaban huir cuando veían a los médicos. Se resistían. Si escapaban, los atrapaban y los volvían a poner bajo tratamiento contra su voluntad. Les obligaban a hacer cosas que no querían hacer. Y cuando terminaban con ellos, estaban completamente anulados, acabados. Ya no presentaban más resistencia. No eran gritos, eran llantos. Lloraban. No querían estar allí. Terminaba la década de 1950, unos años en los que se pensaba que las guerras se habían terminado y se soñaba con un mundo en el que los niños pudieran vivir sin conocer la violencia. Gina Blaswell solo era una adolescente. La vida no la había tratado bien. Tras la muerte de su padre, su madre la abandonó en un orfanato. A los 16 años fue ingresada en el hospital Allan Memorial, en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad McGill, en Montreal. Padecía una hepatitis aguda que le había causado una severa depresión. Gina creía que la iban a curar, pero cayó en las redes de un programa de alto secreto de la CIA estadounidense. El nombre en clave, MK Ultra. Con el pretexto de estudiar el cerebro humano, decenas de miles de cobayas involuntarias como Gina se convertirían en auténticas ratas de laboratorio. Lo más terrible es que les coaccionaban. Los médicos les decían, ¿es que no quieres curarte? Para eso estamos nosotros aquí. Y naturalmente los pacientes les creían. Por supuesto que querían curarse y volver a sus casas. Pero eso no fue en absoluto lo que pasó. MK Ultra es un programa que ha conmocionado a todo Estados Unidos, incluso a su presidente. Estados Unidos ofrece sus más sinceras disculpas. Financiados por la CIA, médicos y científicos acosaron a negros, a indigentes y a desvalidos. Los encerraban en prisiones, en hospitales, en barracones e incluso en orfanatos. Y contra su voluntad, los convertían en robots humanos. Su objetivo era borrar su memoria, encontrar un medio para hacer confesar al enemigo, fabricar una máquina humana dispuesta a matar contra su voluntad. Gina Blaswell fue una de esas ratas de laboratorio. El médico me dijo que quería borrar mis recuerdos, haciéndome dormir durante un mes. Que yo ya no tendría en absoluto recuerdos ni pensamientos para que él pudiera trabajar sobre mi cerebro. Yo estaba... Como un zombi, estaba completamente anulada. Me inyectaban medicamentos y yo tenía muchas convulsiones. Ya no controlaba mi cuerpo. Me colgaba la lengua, los ojos me daban vueltas. Yo fui testigo de todo eso. Y yo les suplicaba, por favor, ¿qué me están haciendo? Denme un antídoto. Y ellos me respondían, no, no podemos darte nada porque necesitamos ver cuánto tiempo dura esto. Gina permaneció secuestrada durante varios periodos en el interior del psiquiátrico. Entre dos de sus estancias allí conoció a Ralph. Fue él quien la ayudó a salir. Pero a Gina le persiguen sus recuerdos. A veces pasaba a la habitación que había al lado de la mía
Y allí solo había personas metidas en tubos, con las piernas y los brazos inmovilizados y con auriculares en sus cabezas. Se agitaban en sus camas y el sonido nunca paraba, nunca. Y después los desataban y les daban sesiones de electrochoques. Eso se llama sometimiento psíquico. Escuchaban grabaciones que se repetían una y otra vez. Una cinta con información repetitiva, con órdenes constantes y con diferentes niveles de intensidad. Entraba por sus oídos y subía hasta su cerebro. Y no paraba nunca. Todo el día y toda la noche sin descanso. El objetivo del experimento era lavarte el cerebro, la manipulación mental y el lavado de cerebro. ¿Cómo se pudo llegar a eso? Fin de la Segunda Guerra Mundial. Tras la ofensiva de las tropas aliadas y soviéticas, el Tercer Reich se derrumba. El mundo descubre entonces con estupor la dimensión de los horrores perpetrados en los campos de concentración. Los nazis habían realizado experimentos con millares de prisioneros. Les habían inoculado virus, los habían irradiado, torturado y desmembrado vivos. Estados Unidos se erigió rápidamente en el guardián de la buena conciencia de las naciones, imponiendo que los célebres procesos de Nuremberg tuvieran lugar cuanto antes para juzgar a los dignatarios alemanes, acusados de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. En el juicio de los médicos, que tuvo lugar a finales de 1946, 20 médicos y 3 oficiales nazis fueron procesados. Guilty or not guilty? Nicht schuldig. 5 acusados fueron absueltos, 7 condenados a muerte y el resto a penas de prisión. Durante el desarrollo del proceso, Estados Unidos creó el Código de Nuremberg. Su contenido es ejemplar. En él se define el código ético que debe prevalecer en la experimentación médica con seres humanos. Pero al mismo tiempo, los estadounidenses codiciaban a los científicos y médicos alemanes y conseguían llevarlos a Estados Unidos. Justo después de la guerra, había muchos científicos alemanes expertos en bombardeos, en energía, en misiles, en cine, en medicina. Y los franceses, los ingleses, los rusos y los americanos querían llevarlos a sus países para que trabajaran a su servicio. El problema era que muchos de ellos estaban considerados criminales de guerra. El Departamento de Estado no quería concederles visados, de forma que no podían entrar en Estados Unidos. Entonces se iniciaron una serie de programas. El más famoso fue la Operación Paperclip. Gracias a ellos, muchos científicos alemanes fueron expatriados, eludiendo la exigencia de un visado del Departamento de Estado. Los americanos se aprovechan de los conocimientos de esos alemanes para realizar experimentos en muchos lugares, especialmente en aquellos países que consideraban que estaban bajo su control. Fue así como entre 1946 y 1948 en Guatemala inocularon el virus de la sífilis a cientos de soldados, prostitutas, presos e incluso niños. El resultado, 83 muertos. Por ese acto, Estados Unidos sería condenado. Los estadounidenses experimentan con personas desvalidas, aquellas que nunca se atreverían a protestar. En 1946 y durante 7 años, decenas de niños enfermos mentales son alimentados con cereales radiactivos en una escuela de Massachusetts. Es una terrible contradicción, una inmensa paradoja ver a Estados Unidos realizar aquellos peligrosos experimentos justo después de la guerra, después de haber llevado a los médicos nazis ante el Tribunal de Nuremberg en 1946 y 1947. Nosotros, ni los franceses, ni los ingleses, ni los rusos, sino nosotros, los estadounidenses. Nosotros llevamos a esos 23 médicos irresponsables
tribunales administrativos, ante un tribunal. Les sermoneamos, arengamos y les dimos lecciones sobre la forma correcta de hacer experimentos médicos. Y mientras, nuestros propios médicos inyectaban la sífilis a un montón de personas en Guatemala. Y al mismo tiempo, en hospitales de nuestro país, se inyectaba plutonio y otros elementos radiactivos a los pacientes. De forma que podría decirse que todo era una gran farsa, un gran juego de propaganda. ¿Qué importa? Los estadounidenses siempre pusieron la moral muy por detrás de los intereses de la nación. 3, 2, 1, fuego. Y cuando termina la guerra, la prioridad absoluta es la tecnología nuclear. El ejército de Estados Unidos está al mando. Desde 1946 realiza pruebas a gran escala, sobre todo en el atolón de Bikini. Para constatar los efectos de la radiactividad, utilizan soldados. Se explosionan bombas y luego se les ordena que vayan a limpiar los daños o a apagar los incendios. Entre 250.000 y 500.000 soldados fueron irradiados en esas pruebas nucleares. Lincoln Crafts fue uno de ellos. Entonces tenía 22 años. Ese es el USS Newark. Este es el barco en el que yo prestaba servicio, el ATR-40. Lo más estúpido de todo aquello es que se suponía que nosotros teníamos que limpiar los efectos de la radiación utilizando agua que también estaba contaminada. Era lo único que había, agua irradiada. Antes de que nos enviaran a Bikini, todos debíamos firmar un contrato que era básicamente el juramento de que no le contaríamos a nadie lo que habíamos visto u oído durante nuestra misión. Los soldados son las cobayas perfectas, son disciplinados e ignoran por completo el riesgo que corren. No disponíamos absolutamente de ninguna protección. Yo usaba el mismo mono que llevaba todos los días y seguí llevando la misma ropa el día que dejé la marina. La radiación es invisible. No tiene sabor ni olor y es silenciosa. Por eso es complicado establecer una relación, incluso convencer a la gente de que había estado expuesta a ella. Además, las células infectadas siguen en tu cuerpo, causando estragos. Nunca mueren. Tras su experiencia en el atolón de Bikini, Lincoln tuvo que ser hospitalizado en más de una ocasión. Su salud empeoró y la radiación afectó a toda su descendencia. Mi hija nació poco tiempo después de que yo volviera de Bikini. Durante toda su adolescencia sufrió problemas endocrinos y tuvieron que extirparle la mitad del páncreas a los 20 años por culpa de un tumor. Murió a causa de un tumor cerebral maligno a los 46 años. También tuvo una hija que nació con un pie deforme. Mi hijo menor padece la enfermedad de Addison. Y mi hijo mayor es bipolar. ¿No le parece que es demasiado para una sola familia? Por su parte, la CIA no permanecía con los brazos cruzados. Con la excusa de la Guerra Fría, atacó ciudades enteras. En 1950, un barco de guerra propagó una enfermedad infecciosa fumigando sobre la bahía de San Francisco. 11 personas fueron hospitalizadas y una murió de neumonía. Y no se trata de ficción. Todos esos experimentos han sido revelados por documentos desclasificados recientemente. La CIA quería llegar aún más lejos. Lo que más le interesaba era la manipulación mental, y quería hacer experimentos a gran escala, pero para hacerlo necesitaba dinero.
En 1951, la guerra de Corea será la excusa ideal. Y la CIA acusa a los coreanos y a sus aliados chinos de poner de su parte a prisioneros de guerra estadounidenses mediante técnicas de lavado de cerebro. No se puede perder más tiempo. La CIA consigue el dinero y lanza los proyectos Artichoke, Bluebird y después, en abril de 1953, MK Ultra. Al mando del programa está Sidney Gottlieb. Es el hombre idóneo para el trabajo. Es psiquiatra y especialista en armas químicas. Se le conoce como el hechicero negro. Desde comienzos de la década de los 50 hasta los años 70, el gobierno federal, a través del ejército de tierra, del aire, de la marina y de la CIA, realizó todo tipo de experimentos. Dar LSD a ciudadanos que no sabían qué es lo que estaban tomando. Encerrar personas en celdas acolchadas en aislamiento absoluto. Experimentos de hipnosis y radiación. Armas biológicas y armas químicas. La trituradora se había puesto en marcha. La CIA y el ejército estaban tan cegados por sus objetivos que llegaron a diseminar bacterias mediante bombillas eléctricas en el metro de Nueva York en 1966. Querían calcular la velocidad de propagación en caso de guerra biológica. Tampoco esto es ficción. Los documentos sobre esos experimentos también han sido desclasificados. Esos documentos revelan también que la CIA buscaba fabricar espías programables a distancia. En los documentos de la CIA encontramos todos esos experimentos dirigidos a crear superespías. Se trataba de crear una nueva personalidad en una cobaya y de darle una misión, por ejemplo, matar a alguien, robar documentos o infiltrarse en una red de espionaje. Al terminar la misión se le reprogramaría y el sujeto no recordaría nada. La agencia estadounidense se interesa especialmente por el LSD. En los años 50 esa droga no es ilegal. La CIA recluta voluntarios dispuestos a viajar a expensas de los servicios secretos. Algunos hablaron abiertamente de su experiencia, como Ken Kesey, un escritor de éxito que creía que las drogas estimulaban la creatividad. Él probó el LSD en un experimento oficial. Salió de aquella experiencia en un estado de perturbación mental. Poco después comenzó a trabajar en un futuro bestseller que se convertiría en una película de culto. Alguien voló sobre el nido del cuco. Gracias al apoyo involuntario de los hippies y de algunos artistas, los científicos americanos no tuvieron muchas dificultades para que se aceptaran sus experimentos con el LSD. Por otra parte, la CIA cree que es tan inofensivo que lo prueba con sus propios agentes, sin que lo sepan. Pero las consecuencias serán graves. Algunos se vuelven paranoicos, como el bioquímico Frank Olson, que murió en 1953 lanzándose desde el 11º piso de un hotel neoyorquino. Otro revés tuvo lugar en 1955 en San Francisco. La CIA reclutó a George White, un agente antidrogas, para que montara 2 prostíbulos. Las prostitutas animarían discretamente las bebidas de sus clientes con dosis de LSD. Detrás de un cristal, la CIA observaba sus reacciones. A algunos les entraba el pánico, otros se volvían locos. Uno de ellos cometió un atraco mientras alucinaba y acabó en prisión. Si tomas LSD de forma voluntaria, esperando hacer un buen viaje y rodeado de amigos, suele salir bien. Pero si estás en la cárcel o en una sala de interrogatorios y empiezas a alucinar sin saber siquiera que estás bajo los efectos del ácido, seguramente tendrás un mal viaje. Los científicos intentaron demostrar que tener un mal viaje no era tan dramático. En este experimento, filmado en 1955, le piden a un artista que beba una dosis de LSD. Vamos a comenzar este experimento. ¿A qué sabe? A nada. ¿Qué color tiene? No tiene. ¿Puede decirme cómo se llama? William Alark.
Después le piden que dibuje los rasgos de un ser humano antes de que sienta los primeros efectos. Tenemos la suerte de contar con un artista que sabe dibujar. Y le someten a una batería de pruebas. Pocas horas después, el artista debe volver a dibujar un retrato. Pero no lo consigue. Y poco a poco, bajo la mirada del psiquiatra, cae en un estado de esquizofrenia. Está volviendo a emocionarse. Mire la imagen. Mírela. Mírela. Y concéntrese en las cejas. Es donde estaba. Ahora mire las dos imágenes y compárelas. Los ojos, por ejemplo, me parecen iguales. Estas imágenes de propaganda sugerían que los experimentos estaban supervisados y que no eran peligrosos. Pero la realidad era menos presentable. El LSD fue seleccionado porque todo el mundo lo conocía, pero durante una comisión del Senado de los años 70, el alto mando del ejército hizo pública una lista de 125 productos utilizados en el marco de sus experimentos sobre el control mental. Y a eso hay que sumar los de la Marina, el Ejército del Aire y la CIA. La CIA y el ejército competían en sus demenciales prácticas. El ejército también realizaba experimentos a gran escala, sobre todo en el arsenal de Edgewood, donde se probaban armas químicas con la inestimable ayuda de algunos científicos del Tercer Reich. Pero también se experimentaba con drogas que afectaban a la conducta. Ese departamento estaba dirigido por un psiquiatra militar, James Ketchum. Allí experimentó con más de una treintena de productos tóxicos. Ketchum se interesó por el LSD, pero sobre todo por el bencilato o BZ, una droga mucho más potente que el LSD. ¿Cuál era el objetivo de sus investigaciones? Intentábamos encontrar una droga. El bencilato fue nuestra primera elección, que pudiera utilizarse en tiempos de guerra para neutralizar temporalmente al enemigo. De hecho, se consiguió, y se fabricaron algunas pequeñas bombas que podían usarse sobre el terreno. Las bombas llevaban bencilato y podían explotar sobre el campo de batalla. No eran armas de destrucción masiva, estaban destinadas a ser usadas en un lugar determinado que podía ser rodeado y controlado, pero no invadido, sin arriesgarnos a sufrir muchas bajas en nuestro bando. Para sus experimentos, James Ketchum utilizaba soldados. No menos de 7.000 hicieron de cobayas para los laboratorios Edgewood. Ketchum afirma que todos eran voluntarios, pero varias decenas de soldados siguen pleiteando contra el ejército hoy en día por los efectos secundarios que ellos atribuyen a esas drogas. Imputado, el psiquiatra militar considera absurdas esas acusaciones. Claro que no era tortura. No podía serlo. Los manteníamos en celdas acolchadas, con enfermeras y ayudantes. Y los médicos supervisábamos cómo estaban y cuáles eran los efectos. Los voluntarios estaban muy contentos de participar. Nosotros teníamos que seleccionar a 3 o 4 entre todos los que se presentaban. Y todo eso duró 20 años. En Nueva York hemos encontrado a uno de los soldados que participó en los experimentos de James Ketchum. Se llama Tony Mannheim y en 1958, cuando fue reclutado, su superior le propuso participar en pruebas de equipamientos militares a cambio de más permisos. Él firmó un acuerdo, pero no fue informado de lo que iba a probar. Cuando llegamos, nos invitaron a una especie de copa de bienvenida para conocer al personal de la base de Edgewood que realizaba las pruebas. Pero ninguno de nosotros sabía, y deberíamos haberlo sabido,
que había drogas en las bebidas. Así que fue muy desconcertante sentir los efectos de esos productos que atacaban nuestro cerebro, fuera LSD u otra cosa. El objetivo de todo eso era ver si nos producía una sensación de paranoia o nos desorientaba. Yo diría que después de esa experiencia, todo aquello tuvo efectos psicológicos muy negativos y de una duración considerable. ¿Durante cuánto tiempo? Años, de meses a años, más que días y semanas. Ketchum afirma que los ensayos se realizaban bajo una estrecha supervisión y que su propio equipo nunca había cuestionado la ética de sus experimentos. Todos habían estudiado en las mejores universidades, como las de Yale, Columbia, Stanford y muchas otras. Y todos habían preferido investigar durante sus 2 años de servicio. Estaban destinados en el arsenal de Edgewood y en todos los casos, salvo una excepción, estuvieron de acuerdo en llevar a cabo el mismo tipo de ensayos que yo hacía y que les pedía que hicieran. Ketchum se defiende invocando el apoyo de sus colegas, lo cual resulta más inquietante que tranquilizador. Y él no puede ignorar que mientras experimentaba sus drogas con miles de soldados, el ejército se interesaba por otras sustancias aún más destructoras. Sustancias que no se atrevieron a ensayar con sus propios soldados. Eran sustancias tan potentes que solo se podían probar en un lugar aislado, cerrado y vigilado. Las prisiones eran el lugar perfecto. Fue Allen Holmblum quien denunciaría al sistema. En aquella época él trabajaba para el sistema penitenciario que le había destinado a la prisión de Holmesburg, en Pensilvania. Cuando llegué a la prisión de Holmesburg, me impresionó ver a decenas de presos con el torso desnudo y con el cuerpo cubierto de vendajes y apósitos. No podía creer que fuera a trabajar en un entorno tan violento. Todos los presos parecían haber participado en una pelea con navajas, como si hubiera habido una guerra de bandas en la prisión. Al día siguiente les pregunté a los guardias qué había pasado y si la prisión era realmente un sitio tan peligroso. Ellos se rieron de mí y me contestaron: señor Holmblum, no es una guerra de bandas. Son ensayos de perfumes para la Universidad de Pensilvania. En Holmesburg, al igual que en una veintena de centros penitenciarios de todo el país, la CIA o el ejército convertían a los presos en ratas de laboratorio. Los experimentos iban desde aplicar sustancias inocuas como el chocolate para ver si producía granos, hasta la utilización de productos extremadamente peligrosos, suministrados bajo la supervisión de los médicos. Los presos ignoraban que les estaban inyectando isótopos radiactivos para los experimentos de la empresa química Dell, y es el único caso en el mundo que yo conozca en el que se aplicó dioxina a humanos en la cara y en la espalda. Desde 1963 hasta comienzos de los años 70, el ejército experimentó con una gran cantidad de armas para la guerra química. Entre 1951 y 1974, Holmesburg fue quizá el mayor laboratorio de experimentación con humanos en Estados Unidos. Los 1.400 reclusos de la prisión eran una presa fácil, pobres y sin educación. Por $1 al día estaban dispuestos prácticamente a todo. Eso era lo que cobraba Youssef por participar en 3 series de experimentos.
Encarcelado en 1961 por vender marihuana, creía que estaba probando productos inofensivos. Había dos tipos de ensayos para productos dietéticos. Uno consistía en beber una especie de batido. Para el otro tenías que ir al baño todos los días, beber leche, comer huevos crudos y tomar 6 pastillas 3 veces al día. Después de tomarlo, sentí que iba a explotar debido al reflujo y a los gases. Y cuando intenté ir al baño, sentí como si mi recto se hubiese dado la vuelta, como si tuviera un montón de hemorroides. Entonces fui a ver al médico, que me dijo: Dios mío, esto es terrible. Le dije: ¿puede recetarme algo? Y él me respondió: no, necesitas cirugía. Tras los muros de la prisión, los servicios estadounidenses se sienten todopoderosos. No existen límites para ellos. El ejército trajo 3 contenedores de hierro. Estaban acolchados por dentro. Los dejaron entre los bloques G y H y empezaron a administrar dosis muy fuertes de atropina, de escopolamina, de bencilato y otros psicotrópicos. Los reclusos pensaban que eran lo bastante duros como para entrar en los contenedores y salir de allí por su propio pie. Pero cuando salían eran como animales, estaban muy violentos. Un tipo casi arrancó la puerta de uno de los contenedores, intentando huir. La gente salía con problemas mentales de esos ensayos. Sobre todo de las pruebas con LSD y con los alucinógenos que la CIA y el Pentágono nos metían en el organismo en esas celdas acolchadas. Nos los inyectaban, los mezclaban con nuestra comida o nos los daban en pastillas. ¿Y qué nos ha quedado? Problemas mentales, locura. Joseph salió de prisión con el organismo destrozado. Los médicos lo declararon parcialmente inválido. Cuando salí de prisión, pensaba que estaba bien. Y enseguida, todo lo que había probado empezó a atormentarme de nuevo, en especial los sarpullidos producidos por el primer ensayo. Tenía las manos y los pies hinchados como pelotas. Las uñas me crecían como garras. Y mi cuerpo apestaba, olía como un cadáver. Desde entonces hasta hoy, mi vida ha sido una calamidad. Tengo el hígado dañado, problemas genitales permanentes, y ya no sé qué le pasa a mis manos. Siento hormigueo en los pies. Tengo cáncer de próstata. Es un auténtico infierno. Mientras el ejército reclutaba principalmente en las prisiones, la CIA merodeaba por los hospitales. Había prometido una recompensa para quien lograra transformar a un ser humano en un robot. Más de 20 años después de que el programa MK Ultra finalizara, sus víctimas denunciaron lo lejos que la CIA estaba dispuesta a llegar para lograr su objetivo. Esta mujer, Claudia Mullen, declaró ante el comité encargado de evaluar los daños infligidos a las víctimas. Me convertí en un peón en manos del gobierno. El objetivo era someterme y crear al espía ideal con la ayuda de productos químicos. Utilizaban irradiación, drogas, hipnosis, electrochoques, inmersiones en bañeras llenas de agua, privación del sueño, lavado de cerebro y abusos verbales, psíquicos, emocionales y sexuales. Fui explotada durante casi 30 años de mi vida y la única explicación que recibí fue que el fin justifica los medios y que servía a mi patria en su valeroso esfuerzo por luchar contra el comunismo.
Los grupos más vulnerables eran utilizados como ratas de laboratorio. Abusaban de ellos, les inyectaban lo que querían, sobrepasaron todos los límites. Lo que pasó en Estados Unidos nunca debería haber pasado. Si hubieran hecho lo mismo en la Alemania nazi, los habríamos denunciado y les habrían declarado culpables. Pero todo eso no ocurrió allí, ocurrió aquí. Lo que me parece más indignante no es la actitud del ejército o de la CIA, sino la de los propios psiquiatras. Porque ellos, junto con los científicos y los cirujanos, participaban en todo eso, y la CIA no habría podido hacerlo sin su participación. Las más altas instancias de la psiquiatría hicieron todo lo posible para que no saliese a la luz. Y no se trataba de un par de psiquiatras desconocidos, sino de los principales nombres de la psiquiatría. Y en ese escenario, un hombre destacó sobre todos los demás, Ewen Cameron, un psiquiatra escocés que fue elegido presidente de la respetada Asociación Mundial de Psiquiatría. Él mismo fue el responsable de la evaluación de los médicos alemanes juzgados durante el proceso de Nuremberg. Ewen Cameron fue reclutado por la CIA en 1957 y desde entonces se sintió investido de un poder absoluto. Todos los pacientes le tenían miedo. Ninguno de nosotros queríamos tener contacto personal con él. Era un hombre extraño. Él representaba el sufrimiento. En el Hospital Allen Memorial, en el departamento psiquiátrico de la Universidad McGill, que él mismo fundó en Montreal, Ewen Cameron experimenta más allá de lo soportable. Sus cobayas eran encerradas en habitaciones negras acolchadas. La reputación del prestigioso psiquiatra servía de cebo para sus futuras víctimas. Había allí una niña de 13 años que parecía normal. La única razón por la que estaba allí era que se ponía nerviosa cuando tenía que hacer un examen. Los médicos le sugirieron que viera al doctor Cameron para que la ayudara. La ingresaron y aquella fue la última vez que la vi. También había un chico, nunca decía nada. Se pasaba todo el día apoyado en la pared mirando sus pies. Otros se quejaban de dolorosas y constantes jaquecas. No recordaban quiénes eran ni qué hacían allí. Las cobayas eran inducidas a un coma artificial que duraba varias semanas y recibían dosis masivas de electrochoques mientras una grabación con órdenes se repetía una y otra vez. Drogas, hipnosis, privación del sueño, lo probaron todo. Algunos perdieron la capacidad de hablar, sufrían incontinencia y ya no reconocían ni a sus propios padres. ¿Cree que murió gente allí? Sí. Por supuesto. ¿Por qué dice eso? Muchos desaparecieron y otros se suicidaron. Y cuando Gina intentó encontrar a algunos pacientes ingresados en aquella época, no encontré a nadie. No encontramos a nadie. Ni rastro. Hubo muertos en muchos lugares y gracias al valor de algunos denunciantes se conocieron públicamente las dimensiones del desastre. En 1972, Martha Stevens era profesora de inglés en la Universidad de Cincinnati. Ella descubrió que el departamento de medicina de la universidad irradiaba masivamente todo el cuerpo a pacientes que llegaban con tumores benignos. Martha comenzó a investigar. Descubrió que el ejército financiaba el programa y se puso en contacto con los enfermos. Esta es una fotografía de una familia que perdió a su madre, Maud Jacobs, en cuestión de pocos días. La llevaron al sótano, la colocaron delante de una máquina espantosa y le irradiaron todo el cuerpo en una sola sesión. Volvió a su casa
pero por la noche se sintió muy enferma. Ella no estaba enferma antes de que la sometiesen a esas prácticas. Y sin embargo, murió 3 semanas después de haber estado allí abajo. Tenemos sus análisis de sangre y sabemos que murió de neumonía a causa de los efectos sobre su médula espinal. Ellos son sus hijos y esta es Maud Jacobs, una mujer de Kentucky que vivía en Cincinnati. Ellos buscaban gente negra, ancianos, enfermos, pobres. El 60% de las 90 personas irradiadas eran negras, en una época en la que solo el 30% de la población de la ciudad era negra. Los afroamericanos no tenían ningún otro sitio al que ir. En los años 60, la mayor parte de los hospitales los rechazaban. Al menos 90 hombres y mujeres fueron hospitalizados en el sótano del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati entre 1960 y 1972. 21 de ellos murieron en el plazo de 3 o 4 semanas. El doctor Eugene Sanger, un radiólogo reputado, dirigía el departamento. Un patriota, diría yo, que pensaba que hacía lo correcto por su país. Yo creo que él creía que algunas personas debían sacrificarse para comprender cómo protegernos durante una guerra nuclear. Durante el pleito que pusimos a los investigadores, la juez los comparó con lo que había pasado durante el Tercer Reich. Dijo, para justificar las vidas que arrebataron, se escudan en las mismas excusas que las que usaron los médicos en Nuremberg. Ellos decían que para defender a su patria tuvieron que hacer lo que hicieron. Y ustedes, médicos, dicen exactamente lo mismo. Eugene Sanger está muerto, pero su brazo derecho, el profesor Silverstein, aún sigue ejerciendo. Se niega a conceder entrevistas, pero esto fue lo que nos contestó por correo electrónico cuando le preguntamos por sus experimentos. Es una extraña afirmación, considerando que la Universidad de Cincinnati fue condenada a indemnizar a las familias con $5 millones. Pero la CIA no se paró ahí. Los informes secretos revelarían más experimentos inimaginables. Hay gente que cree que todo eso ocurrió y otra que no. Y hay un intenso debate entre los dos bandos. A mí lo que me interesa es lo que dicen los documentos. Y los documentos describen exactamente, al igual que diversas publicaciones en revistas médicas, que se implantaban electrodos en el cerebro de los pacientes y que los activaban a distancia mediante un transmisor con el propósito de cambiar el comportamiento de las personas, que reaccionaban con violencia, golpeando la pared o con apatía, cuando minutos antes estaban normales o tocando la guitarra. Hay fotos publicadas en libros y revistas. En ellas vemos gatos y monos, pero también a hombres a los que habían colocado electrodos en el cerebro para controlar su conducta a distancia. Es un hecho científico demostrado. Colin Ross se refiere a los intentos de crear seres humanos controlados a distancia. La CIA estaba especialmente interesada en el trabajo de un científico español, el doctor Delgado, que realizó sus primeros experimentos con un toro. Al principio el animal está relajado en la plaza y embiste contra el capote que agitan delante de él. Después le implantan al toro un receptor en el cerebro. Poco después, cada vez que embiste, un impulso eléctrico hace que se detenga repentinamente. Los documentos desclasificados muestran que se usaron sistemas más sofisticados en el cerebro de seres humanos, como en el caso de esta niña. Muy sonriente, su conducta se torna de repente violenta cuando el transmisor se activa.
Pocas veces se había alcanzado semejante grado de crueldad. ¿Cómo se puso fin a esos absurdos experimentos? Las cosas se precipitaron a comienzos de los años 70. En 1972, el escándalo del Watergate siembra el pánico en la CIA. La agencia había destrozado todos los códigos éticos y su director, Richard Helms, no había informado al presidente de lo que se tramaba en sus laboratorios. En 1973, Helms ordenó la destrucción de todos los documentos relativos al programa MK-Ultra y también que se pusiera fin a los experimentos. Dimitió inmediatamente después. En 1974, el presidente Gerald Ford juró su cargo. Quería saber todo lo que estaba pasando y se centró especialmente en la CIA. En 1975 puso en marcha la primera comisión de investigación. Pero todo se complica cuando los responsables de la agencia llamados a declarar, como el Dr. Lasbrook, mienten, evitan las preguntas o minimizan los hechos. Habíamos oído decir que se podían conseguir grandes cosas gracias a la hipnosis. En uno de nuestros proyectos teníamos un hipnotizador que hacía experimentos para intentar definir los límites de la hipnosis. ¿Era posible obligar a alguien a hacer cosas que no quería hacer mediante la hipnosis? Como sucede a menudo, la fortaleza comenzó a resquebrajarse por dentro. Un archivero encontró muchas cajas olvidadas por el director de la CIA y las entregó a la comisión de investigación. Parte de ese millar de documentos son ahora públicos. Colin Ross ha tenido acceso a esas 20.000 páginas. Bien, aquí tenemos el proyecto 14 del programa MK-Ultra. Así son estos documentos. Hay muchas páginas donde no hay gran cosa. La gran mayoría son informes financieros. Este está firmado por Sidney Gottlieb, el responsable del programa. Hay muchas cosas que han suprimido. Estos documentos son solo una gota de agua en el océano de los experimentos, pero demuestran que la CIA había puesto en marcha al menos 149 programas, en los que colaboraban 80 instituciones, incluidas algunas de las universidades más importantes de Estados Unidos. La aparición de los documentos obligó al Senado a abrir varias investigaciones. Fue así como se descubrió la extensión de los tentáculos de la CIA, infiltrada en toda la maquinaria del poder. ¿Financia la CIA a muchas personas que trabajan en el seno de grandes periódicos nacionales? Tenemos personas que escriben para periódicos nacionales. ¿Financia la CIA a personas que trabajan para las televisiones nacionales? Preferiría hablar de ese tipo de detalles en otro contexto. Richard Helms, el hombre que siempre prefirió la oscuridad a la luz, tuvo que dar explicaciones públicamente. La persona que había dirigido los proyectos más nauseabundos mostró una indiferencia repugnante. Si poseemos armas bioquímicas o químicas, efectivamente, estas pueden ser usadas de forma ofensiva o defensiva. Cuando dice de forma ofensiva incluye obviamente el hecho de matar personas, ¿verdad? Efectivamente, tienen capacidad para matar si se utilizan para eso. Todo está ahí, sin límites. Misiones ilegales, secretos, intimidación, acoso. Richard Helms lo pasó mal, pero no se presentó ningún cargo contra él. Justificó sus actos en nombre del interés nacional. Una actitud que volvemos a encontrar en James Ketchum, el psiquiatra militar. Cientos de exsoldados traumatizados por sus experiencias le han demandado. Pero él sabe que no corre ningún peligro.
En Estados Unidos, quien actúa en nombre del Estado se encuentra protegido. Yo me sentía muy feliz con lo que hacíamos, orgulloso incluso. En aquella época obtuvimos resultados. Pienso que el precio mereció la pena. Pero el ejército decidió repentinamente alejarse de algo que podía levantar críticas en muchas partes del mundo. Prefirieron no arriesgarse. La negativa a aceptar responsabilidades por parte de James Kepchum y muchos otros científicos no ha conseguido desalentar a las víctimas más militantes. El 3 de octubre de 1995, el presidente Clinton, harto de esa historia, pide disculpas públicamente. Habían pasado 23 años desde que se cerrara el programa MK-Ultra y más de 40 años desde los ensayos nucleares. Miles de experimentos gubernamentales tuvieron lugar en hospitales, universidades y bases militares de todo el país. En demasiados casos no se pidió ningún acuerdo formal. Ocultamos a los americanos los efectos de aquello a lo que se sometían. Y más allá de las propias cobayas, ese engaño también afectó a sus familias y a toda la nación. Los experimentos se mantuvieron en secreto y fueron ocultados no por razones de seguridad, sino por temor a un escándalo. Y eso estuvo mal. Hoy, por lo tanto, en nombre de una nueva generación de políticos y de una nueva generación de ciudadanos americanos, Estados Unidos de América presenta sus más sinceras disculpas a los ciudadanos que fueron víctimas de esos experimentos, a sus familias y a sus comunidades. Muchas gracias. Cerrado en 1973, el programa MK-Ultra fue un fracaso, como demostraron muchas investigaciones. Pero sin duda, la CIA pensaba de otra manera, porque se inspiró en el trabajo de Ewen Cameron para redactar este manual de interrogatorios. El manual siguió vigente durante muchos años, y las imágenes que vemos no dejan ninguna duda sobre el hecho de que la CIA lo utilizó como libro de referencia en Guantánamo y en Abu Ghraib. Estoy convencido de que todavía hoy las técnicas de control mental siguen siendo utilizadas por todos los servicios secretos del mundo. Y sin duda, también por los terroristas. ¿Por qué lo creo? Solo hay que mirar las fotos que se hicieron en Guantánamo y en la prisión de Abu Ghraib. Ahí aparecen todos los ingredientes de la manipulación mental diseñados por la CIA en los años 50. Por ejemplo, sabemos que el interrogatorio ofensivo, término de moda en Inglaterra y Estados Unidos, no es más que un lavado de cerebro. Son las mismas técnicas: descargas eléctricas, posturas incómodas, humillaciones sexuales o culturales, privación del sueño o del alimento, perros de presa, amenazas de muerte, técnicas del policía bueno y el policía malo. Todo eso es manipulación mental. Sería ingenuo creer que las cosas han cambiado, porque en 2014 la historia volvía a repetirse. 19 años después de Bill Clinton, Barack Obama, desbordado por las revelaciones sobre las torturas perpetradas por la CIA, tiene que dar explicaciones. Antes de asumir mi cargo, dije claramente que tras el 11 de septiembre habíamos hecho cosas que no deberíamos haber hecho. Hemos hecho muchas cosas que eran justas, pero hemos torturado a personas. Disculpas públicas que solo tienen un valor simbólico para Gina y Ralph Blasman. Solo un pequeño número de víctimas del proyecto MK-Ultra han tenido el valor de llevar sus denuncias ante los tribunales. Los juicios son largos y la CIA se resiste a abrir sus archivos. Traumatizada y exhausta por su experiencia, Gina ha renunciado a intentar que se haga justicia por aquello que tuvo que sufrir.